lo largo de la historia, los monstruos han servido como símbolo de los miedos y tabúes de las sociedades. En la mitología griega, figuras como la quimera y el minotauro encarnan la lucha contra lo desconocido. Estas criaturas, a menudo híbridas, reflejan la ansiedad de los antiguos griegos hacia lo que no podían comprender. La mezcla de especies, como la parte león y parte cabra de la quimera, sugiere un mundo en el que las fronteras entre lo natural y lo sobrenatural son difusas. Los mitos de otras culturas también están impregnados de estas criaturas. En la tradición nórdica, los gigantes representan fuerzas de la naturaleza que son a la vez aterradoras y fascinantes. La leyenda de Fenrir, el lobo monstruoso que devora a Odín durante el Ragnarok, simboliza el temor a la destrucción y el caos. En cada caso, el monstruo no es solo un adversario físico, sino una manifestación de las preocupaciones existenciales de la humanidad. Además, muchos monstruos sirven como advertencias morales. El golem, por ejemplo, es una creación hecha de barro que, al ser descontrolada, se convierte en una amenaza. Esta narrativa refleja el medio a la creación y al uso indebido del conocimiento. De este modo, los monstruos no son menores seres de ficción, sino que están intrínsecamente conectados con los valores y miedos de las culturas que los conciben. A medida que exploramos el origen de los monstruos, es vital considerar la psicología humana y cómo ésta influye en la creación de tales criaturas. Los monstruos pueden ser vistos como proyecciones de nuestros propios miedos y ansiedades. Freud, en su teoría del inconsciente, sugiere que lo que tememos a menudo proviene de aspectos reprimidos de nosotros mismos. Así, los monstruos pueden personificar aquello que no queremos reconocer en nuestra propia naturaleza. Los vampiros, presentes en diversas culturas, han evolucionado para reflejar temores sobre la mortalidad y la seducción. La figura del vampiro no solo representa un ser que se alimenta de la vida, sino que también la ansiedad sobre lo desconocido, el deseo y la mortalidad. Estos seres han cambiado a lo largo de los años, adaptándose a las inquietudes de cada época. Desde Drácula hasta los vampiros de la cultura pop contemporánea, estos seres se han convertido en metáforas de nuestras propias luchas internas. El monstruo, entonces, no es solo una amenaza externa, sino un espejo que refleja nuestros propios conflictos internos. Esta idea se profundiza en el análisis de criaturas como los hombres lobo, que simbolizan la dualidad de la naturaleza humana, la lucha entre lo civilizado y lo primitivo. Al explorar la transformación del hombre en lobo, se hace un espacio para la reflexión sobre el lado oscuro de nuestra existencia y el miedo a perder el control. Los monstruos pueden representar temores sociales y culturales. En momentos de crisis, se puede observar un resurgimiento de la mitología monstruosa como forma de lidiar con la incertidumbre. La creación de monstruos en la sociedad moderna puede relacionarse con el miedo a lo diferente, inmigrantes, minorías o cualquier grupo que sea percibido como amenazante. Este fenómeno revela la forma en que los monstruos son utilizados como herramientas para desviar el enfoque de los problemas reales, creando un chivo expiatorio para las ansiedades colectivas. En los siglos XX y XXI, el concepto de monstruo ha experimentado una transformación radical. La aparición del cine y la literatura de terror ha permitido que los monstruos se conviertan en personajes complejos, a menudo dotados de una profundidad emocional que los hace más identificables. En lugar de ser simples antagonistas, criaturas como los zombies o los extraterrestres pueden reflejar preocupaciones contemporáneas sobre la alienación y la pérdida de identidad. Los zombies han evolucionado de ser meras criaturas de terror a representaciones de la deshumanización en la sociedad moderna. En obras como La Noche de los Muertos Vivientes, el zombi se convierte en un símbolo de la descomposición social y una advertencia sobre los peligros de la conformidad y el consumismo. Estos seres, una vez grotescos, han sido reimaginados como metáforas de nuestros propios temores sobre la pérdida de control y la identidad de un mundo cada vez más despersonalizado. Los monstruos también han encontrado su lugar en el ámbito de la ciencia ficción, donde la exploración de lo desconocido se convierte en una herramienta para cuestionar nuestras propias creencias y valores. Las criaturas extraterrestres, a menudo representadas como amenazas, pueden también ser símbolo del miedo a lo diferente y a la xenofobia. En obras como La Cosa, de John Carpenter, el monstruo alienígena desafía nuestra comprensión de la humanidad.
planteando preguntas sobre lo que significa ser humano. La tecnología ha generado nuevos tipos de monstruos. La inteligencia artificial y las redes sociales han dado lugar a nuevos temores sobre el control, la privacidad y la identidad. En este contexto, los monstruos no solo habitan en los mitos, sino también en nuestras interacciones cotidianas, manifestando una inquietante ambigüedad sobre el futuro de la humanidad. El miedo a un futuro dominado por máquinas puede ser visto como una extensión de los temores ancestrales hacia lo desconocido y lo incontrolable. El origen de los monstruos es un viaje fascinante que nos lleva a explorar no solo el pasado, sino también el presente y el futuro de la condición humana. Estos seres, ya sean mitológicos, psicológicos o contemporáneos, son reflejos de nuestros miedos, anhelos y luchas. A medida que seguimos navegando en un mundo en constante cambio, los monstruos continúan sirviendo como un espejo de nuestra propia naturaleza. Al comprender el origen y la evolución de los monstruos, también nos acercamos a comprendernos a nosotros mismos y a enfrentar los misterios que aún nos rodean.